Bienvenido a esta clase de Speaking. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, es clase número 36 y estamos hablando acerca de Events and Tours. Eventos y tours. Repasaremos el Simple Present para hablar acerca de Third Person Singular for Events. Ok, ese es el contexto. Ahora, ¿para qué usamos el presente simple? Para hablar de cosas que son verdad, para hablar de eventos, para hablar de horarios. Para esas cosas nos sirve el presente simple. Por ejemplo, podemos hacer preguntas como estas gracias al presente simple. ¿A qué hora comienza el tour? ¿A qué hora termina el tour? ¿De dónde sale el tour? ¿Cuánto está el ticket o cuánto cuesta el ticket? Mira, para que hagas preguntas de ese tipo necesitas estas estructuras. Empiezas con WH questions, la primera columna que está de blanco. What time? ¿A qué hora? Number 1 and 2. Number 3, where? ¿Dónde? Number 4, how much? ¿Cuánto? Luego de poner cualquiera de esas preguntas o esas palabras para formular preguntas o frases para formular preguntas, pones lo amarillo, el auxiliar, does. ¿Por qué does? Porque estás hablando de un tour o estás hablando de un ticket, de algo en tercera persona en singular, de una cosa. Entonces por eso tu auxiliar va a ser does, el amarillo. Luego pones el sujeto que está de anaranjado, puede ser el tour, el ticket, y luego el verbo sin ninguna modificación, lo celeste, tal como aparece en un diccionario. Ese es el orden que vas a seguir para plantear preguntas de este tipo. ¿Ok? Ahora vamos number 1. What time does the tour start? ¿A qué hora comienza el tour? Number 2. What time does the tour finish? ¿A qué hora termina el tour? Number 3. Where does the tour leave from? ¿De dónde sale el tour? Number 4. How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el ticket? Ahora, para contestar esto, necesitas el sujeto. Puede ser el tour o el ticket. Aquella cosa en tercera persona singular de la cual estés hablando. Quizá del tour o quizá del ticket. Luego del sujeto, vas a poner el verbo conjugado en la tercera persona en singular. Necesita ese, el verbo, al final. ¿Ok? Para conjugarlo. Y luego puedes agregar un complemento. Por ejemplo, the tour starts at 9 a.m. El tour empieza a las 9. The tour finishes at 5 p.m. El tour termina a las 5. The tour leaves from the main square. El tour sale de la plaza principal. The ticket costs $13. El ticket cuesta $13. Oración afirmativa, tercera persona en singular, conjuga el verbo apropiadamente, agrégale ese que acabe en ese tu verbo, ¿ok? Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo aplicamos a Test Taking Strategies? Especialmente si estás hablando acerca de tours, de events y se te está pidiendo que repases el Simple Present y el Third Person Singular for Events y se te está recordando que el presente simple se usa para hablar de cosas que son verdad, eventos u horarios. Entonces, ¿cómo usas esto que hemos visto en las tablas para plantear question formulation en Test Taking Strategies? Seguir estos 4 enunciados y crear 4 preguntas usando el presente simple acerca de eventos, siguiendo lo que se te está pidiendo aquí en estos 4 enunciados. Bueno, primero hay que entender qué se nos pide. Number 1. Ask her what time the show starts. Pregúntale a ella a qué hora empieza el show. Number 2. Ask her what time the show finishes. Pregúntale a ella a qué hora termina el show. Number 3. Ask her how much a ticket costs. Pregúntale a ella cuánto cuesta un ticket. Number 4. Ask her if the show includes live typical music. Pregúntale a ella si el show incluye música típica en vivo. Live typical music. Bueno, vamos a ver qué tenemos presente acá en estas preguntas. Bueno, tienes que entender qué se te está pidiendo que preguntes. Para empezar, numbers 1 and 2. What time? ¿A qué hora? What time? 1 and 2. Number 3. How much? ¿Cuánto? How much? ¿Cuánto? Number 4. If. Si. Si es que sí o si es que no. Entonces, numbers 1, 2 and 3. Here you have to ask WH questions. Tienes que plantear WH questions. For number 4, you have a yes, no question. Una pregunta que se contesta sí o no. ¿Correcto? Entonces, ¿qué haríamos acá? Number 1.
Ask her what time the show starts. La pregunta, what time, esa es tu frase para decir a qué hora. Does, auxiliar, the show, sujeto, start, verbo. What time does the show start? En la respuesta tienes the show, el sujeto, ¿ok? Debía haberlo pintado de anaranjado. Starts, mira, el verbo acaba en S, starts at 7. Entonces, en la pregunta, mira lo celeste, el verbo no tiene una S. ¿Por qué? Porque tienes lo amarillo, tienes el auxiliar, ¿ok? En la respuesta, el verbo necesita S. ¿Por qué? Porque no tienes al auxiliar. Entonces, es como si mezclaras el verbo y el auxiliar en la palabra starts, lo celeste y lo amarillo. ¿Correcto? Ahora veamos la segunda pregunta. Ask her what time the show finishes. What time does the show finish? What time? Tu frase para decir a qué hora. Does, amarillo, el auxiliar. The show, el sujeto. Finish, el verbo. What time does the show finish? En la respuesta, the show finishes. El show termina at 9. El show acaba a las 9. ¿Ok? Entonces, acá también el verbo terminar está acabando en S. En la pregunta, mira lo celeste, no hay S al final del verbo, en lo celeste. En la respuesta, mira lo celeste, sí hay S al final del verbo. ¿Por qué? Porque estás juntando, por decirlo así, el verbo, metiéndole ahí el auxiliar para poder conjugarlo con the show, que es tu sujeto en tercera persona en singular. Ahora, number 3. Ask her how much a ticket costs. Pregunta, how much, cuánto. Auxiliar, does. Sujeto, a ticket. Verbo, cost. How much does a ticket cost? En la respuesta, the ticket costs. El ticket cuesta $30. ¿Ok? Entonces, otra vez, mira lo celeste. En la pregunta, celeste sin S al final. ¿Por qué? Porque tienes lo amarillo, tienes el auxiliar. En la respuesta, celeste con S al final. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa, no tienes un auxiliar y el verbo tiene que acabar en S porque el sujeto es tercera persona en singular. ¿Ok? 4. O number 4. Ask her if the show includes live typical music. Does the show include live typical music? ¿Con qué empiezas acá? Acá no empiezas ni con what, ni con when, ni con where, ni con what time. ¿Por qué? Porque esta es una yes no question, una pregunta que se va a contestar con sí o con no. Entonces empiezas con el auxiliar does, lo amarillo. Luego de lo amarillo, does, el auxiliar, pones el sujeto en singular, the show, y luego el verbo en celeste, include. Does the show include live typical music? Ok, respuesta, yes, it does. It reemplaza el show, por eso ambos están de anaranjado. Y el auxiliar que está en la pregunta lo jalas a la respuesta, does. Y ya tienes tu respuesta corta, yes it does. Genial. Ahora vamos a seguir con Test Taking Strategies. Vamos a hacer una narración, pero ahora ya no vamos a hablar del presente simple, sino vamos a repasar un poquito el Simple Past, del cual hemos hablado en clases pasadas. ¿Y de qué nos sirve el Simple Past? Bueno, el Simple Past nos sirve para hablar de eventos pasados completados. ¿Ok? Entonces vamos a usar el Simple Past para hablar acerca de un tour en el que fuimos, a un tour que tomamos alguna vez en el pasado en nuestra vida. Vamos a describir ese tour imaginándonos que estamos narrando una historia usando las 4 imágenes que vemos aquí en la pantalla como guía, como referencia. ¿Qué podemos decir de la primera imagen? Last month, el mes pasado. Para hablar del pasado, ahí está el contexto. Last month, time expression. I visited an archaeological site in Trujillo called Chan Chan. El mes pasado visité un lugar arqueológico en Trujillo llamado Chan Chan. ¿Dónde ves el pasado? I visited. ¿Ves? Tu verbo acaba en ed porque es regular. I visited. Number 2. The tour guide was awesome. El tour, o quiero decir el guía turístico fue genial, era lo máximo. The tour guide fue, ¿ok? I learned
I learned, yo aprendí en el pasado. Verbo regular acaba en ed. I learned a lot about the figures on the walls. Aprendí mucho acerca de las figuras en las paredes. Mira el pasado. I visited. The tour guide was. Number 3, I learned. Entonces el pasado del verbo to be, number 2, was. Verbos regulares en el pasado acaban en ed. Okay? Now, siguiente imagen. The tour left from the main square of the city. El tour partió de la plaza principal de la ciudad. El tour partió, left. Okay? Before I got on the bus, antes de que yo subiera al bus, I had breakfast in one of the restaurants in the area. Antes de que yo subiera al bus, tomé desayuno en uno de los restaurantes del área, de la zona. I also took pictures of the buildings around the plaza. También tomé fotos de los edificios que estaban alrededor de la plaza. ¿Qué verbos tenemos aquí? Aquí no tenemos verbos regulares. He puesto todos estos verbos a propósito para que te des cuenta o recuerdes que los verbos regulares acaban en ed y los verbos irregulares se modifican. ¿De acuerdo? Entonces, primer verbo, the tour left. El tour partió. Number 2 and number 3. I got on the bus. Yo subí al bus. I had breakfast. Yo me serví el desayuno. In the past, I also took pictures. Yo también tomé fotos. Okay. Number 1, left. El pasado de leave. Got. El pasado de get. Had. El pasado de have. Took, el pasado de take. Number 3, the bus departed at 8:30 a.m. El bus partió. It arrived at Chan Chan at 9 a.m. El bus partió a las 8:30, el bus llegó a Chan Chan a las 9. The tour finished a couple of hours later. El tour acabó un par de horas luego o después. Todos son verbos regulares. The bus departed, partió. It arrived, llegó. Number 3, the tour finished, el tour acabó. Entonces mira la distinta pronunciación de estos verbos que acaban en ed. El primero, departed. Como el verbo, la pronunciación acaba en t originalmente, tienes que ponerle una sílaba más. La sílaba adicional puede ser ed o ad, ¿correcto? Por eso dices departed. Verbo número 2, como tu verbo acaba la pronunciación en una v, ¿ok? Con el ed la pronunciación va a ser v más d. Esa e final vuela, es decir, a la v le sigue d, ¿ok? Si estás prestando atención, hazme preguntas luego, será un placer contestarte. Arrived, ¿ok? Después de la v, la d. Y finalmente tienes finish. Ese es el último sonido de ese verbo. Pero si le agregas cd, entonces tienes que pronunciarlo finished. Finished. ¿Ok? Exagerando un poquito. ¿Ok? Solo para demostrar. Quiere decir que al sh le sigue la t. Sht. ¿Ok? Aprende eso, te va a servir bastante. Number 4. After we visited Chan Chan, we went to a beach called Huanchaco. Luego de visitar Chan Chan, fuimos a una playa llamada Huanchaco. That day, there were many tourists in Huanchaco. We saw caballitos de Totora. Ese día hubo, algunos dicen hubieron, ¿no? En el pasado, en plural, pero es hubo, ¿correcto? Hubo muchos turistas en Huanchaco. There were, en plural, en el pasado. Hay, en el pasado, hubo. We saw, nosotros vimos caballitos de Totora. Next, number 3. I didn't ride on caballitos de Totora because I didn't have a swimsuit. No monté los caballitos de Totora porque no tenía un traje de baño. ¿Ok? Entonces, mira lo que tienes. Number 1, we visited. Number 2, we went. El pasado de ir, go. El pasado de go, we went, fuimos. There were, hubo, plural en el pasado. We saw, vimos. I didn't ride, no monté, no me subí, ¿ok? I didn't have, no tenía, ¿ok?
¿ok? Entonces, ¿por qué he escogido estos verbos? Para ver el contraste. Mira, tienes un verbo regular, el primero, visited, acaba en ed al final para convertirlo al pasado. Tienes un verbo irregular, we went, el pasado de go. There were, para recordar el plural de there are. There are, hay. Hubo en el pasado plural, there were. We saw, vimos. We saw, vimos. Saw, el pasado de see. I didn't ride. Yo no me subí, no monté. I didn't ride. No subí. Mira, tienes didn't y el siguiente verbo es un verbo normal, sin ninguna modificación, sin ningún cambio. Lo que sigue, I didn't have. I didn't have. Yo no tuve, no tenía. Igual, tienes didn't y luego un verbo en su forma básica. Así es como armamos el simple past en oraciones negativas, ¿de acuerdo? Ahora, si quieres ver la clase completa o ver clases anteriores, visita mi página web aglanguages.com. Dale like a este video si te gustó, compártelo con otras personas, activa las notificaciones para que te lleguen todos los videos que posteo. Deja tus comentarios, deja tus preguntas, hay una encuesta que puedes tomar, también hay un workbook que puedes solicitar, es gratis, hay un quiz para que tomes un link en mi blog FreeLT Resources y por favor sigue a Héctor Cabrera Fotografías, él me ayuda bastante con las transmisiones. A mí sígueme en TikTok, en Facebook y también en Instagram.